Vamos a continuar con el siguiente tema. Recordemos que estamos estudiando los procesos primarios con el objetivo de tener la geometría básica del componente aeronáutico. Previamente ya estudiamos lo que es el proceso de extrusión, laminado, estampado de lámina metálica y en esta sesión vamos a continuar con el proceso de forja. De manera muy general, la forja es la deformación plástica controlada de una pieza metálica para darle una forma útil, generalmente a una temperatura elevada. Y para comenzar, observen que tanto en el proceso de extrusión como en el caso de laminado también tenemos una temperatura elevada. Esto con la finalidad de facilitar la deformación plástica que vamos a necesitar. En el caso de la forja puede realizarse mediante presión o mediante golpes repetidos de prensa. Se asemeja a operaciones de laminación o extrusión en caliente, pero aquí la característica de la forja es de que la deformación suele ser mucho mayor y la geometría final de la pieza es más compleja. Lo podemos entender de la siguiente manera. Primero, en la extrusión, básicamente forzamos el metal, el lingote, en una única dirección, con el objetivo de tener una sección constante. Luego, en el laminado es en dos dimensiones. En el caso de la forja, tiene la característica de que es multidireccional. Esto significa en las tres direcciones y por esta razón podemos tener componentes de mayor complejidad. Todos estos procesos refinan la estructura de grano y mejoran las propiedades físicas del metal. Para la forja, la propiedad mecánica, la principal ventaja es que nos va a aumentar la resistencia a la fatiga. Por lo tanto, de entrada, la forja la usamos en esos componentes que el requerimiento principal son que van a estar sometidos a cargas dinámicas. Vamos a ver este video que ilustra el tipo de forja que se conoce de dado abierto. Es la forja más básica. En dado abierto se realiza el conformado del metal entre dados planos y paralelos. Aquí tenemos el lingote a una alta temperatura y claramente son dados paralelos. El operador manipula la pieza de trabajo para ir generando de manera gradual un contorno general. Vemos con la maquinaria, se auxilia y va generando esa geometría que se requiere. En este tipo de forja de dado abierto, como se ilustra, van a quedar algunas marcas del herramental que se usó para la deformación y por lo tanto no vamos a tener una excelente calidad en cuanto a la jugosidad superficial. En todos los procesos de forja es importante mencionar que es muy común el uso de maquinados para llegar a esas dimensiones finales o esas tolerancias, sobre todo si estamos hablando de componentes aeronáuticos críticos. Es decir, de que la forja por sí sola no vamos a lograr tolerancias cerradas o muy ajustadas. Sí o sí necesitamos esas operaciones de maquinado finales. Una variación de la forja u otro tipo de forja que pretende mejorar el acabado final en cuanto a dimensiones o rugosidad viene siendo la forja en dado cerrado. En este caso se utiliza un juego de dados complementarios que contienen cavidades para el contorno de la pieza. El conformado se realiza en dos o tres etapas para obtener la geometría final. Y en esta imagen podemos ver primero el dado con las cavidades internas, el lingote, el lingote a una elevada temperatura. En un paso intermedio comienza la deformación y por medio de la fuerza, de la presión que se va a ejercer sobre el lingote,
el metal va a comenzar a llenar las cavidades, o ese es el objetivo principal, que llene las cavidades del dado para obtener la geometría final. En la forja de dado cerrado, como aquí se muestra, el metal fluye siguiendo la geometría de la cavidad del dado. Algo que no sucede, me voy a regresar, con la forja en dado abierto, porque tenemos únicamente los dados paralelos. Pero aquí, al forzar al metal a llenar las cavidades, entonces vamos a tener flujo de grano alineado con la forma de la pieza, lo que incrementa primero la resistencia a la fatiga y la tenacidad. Recordemos que la tenacidad depende de la ductilidad del material y también de la resistencia. La tenacidad lo podemos interpretar como el área debajo de la curva, esfuerzo de formación, que va a permitir absorber mayor energía antes de llegar a la fractura. Durante la forja siempre se forma un exceso de material llamado flash. ¿Viene siendo esto? Este flash protege la pieza principal porque distribuye el exceso de presión y asegura que la cavidad se llene completamente. A lo que esto se refiere es de que el lingote necesitamos un material, cuanto a volumen, ligeramente mayor que la pieza para asegurar que tenemos una presión integral. Como resultado, vamos a tener ese material en exceso que va a pasar a esta característica que es el flash. La pieza cercana, si bien por la forja en dado cerrado, es más cercana a la final, aún así no garantiza tolerancias dimensionales ni rugosidad superficial deseada. Por lo tanto, eh, va a ser necesario las operaciones finales de maquinado que les comentaba. Aquí, lo que ya hemos platicado bastante en sesiones anteriores, el control de la estructura de grano es el principal beneficio del proceso de forja por dado cerrado, importante aclararlo. Con un diseño adecuado es posible alinear el flujo de grano con las direcciones de los esfuerzos principales que experimentará la pieza durante su servicio. Se está comparando en esta imagen la pieza por, por el proceso de forja, aquí de maquinado y luego de fundición. Me voy a enfocar sobre todo en estos dos, de la forja y de la fundición. Comenzando con la fundición, observen los granos están distribuidos de manera aleatoria y cuando revisamos el proceso de manufactura de los árabes, esto es lo que queremos. Si nos enfocamos en la resistencia a creep, el creep, recordemos, es cuando tenemos una carga constante a elevadas temperaturas. Y esa es la razón por la cual se usa o es muy común el proceso de fundición en los álabes, además de que la fundición te permite geometrías con cavidades, que es una de las limitaciones de la forja, como ahorita va a quedar claro. En el caso del proceso de la forja, observen cómo queda la estructura de grano alineada a, a lo que viene siendo el dado. Entonces, es similar a lo que vimos con el laminado. En el laminado, cuando pasa la placa metálica entre los rodillos, se genera también una orientación de grano. Y comentábamos que cuando se diseña, por ejemplo, un bracket por operaciones de conformado de metal, pues lo que queremos es que los dobleces del bracket de ese soporte pues estén alineados con la carga principal y por supuesto que coincida con la dirección del grano. Es algo similar, lo que vemos aquí en el proceso de forja, pero aquí estamos hablando de un mayor volumen y no estamos limitados a un espesor constante. El flujo de grano es el patrón direccional que adoptan los cristales metálicos durante la deformación plástica. La resistencia, ductilidad y tenacidad al impacto en la dirección del grano son significativamente mayores que en los cristales orientados al azar de un metal fundido o de un metal soldado. En el caso del maquinado, el maquinado lo único que va a hacer, te va a remover material, entonces no te va a afectar significativamente la estructura de grano. Además de que para el maquinado y para la fundición,
El objetivo principal del tratamiento térmico es reajustar la estructura de grano. Mientras que en la forja el tratamiento térmico, su objetivo principal es aumentar la resistencia del componente. Cuando se usa tipos de geometrías y materiales más usados. Bueno, la forja se usa en componentes críticos donde se requiere alta resistencia mecánica y a la fatiga. Esta es la principal característica por la dirección del flujo de grano. Tenacidad al impacto en bajas temperaturas. Tenacidad, es decir, absorber la energía en caso de tener algún impacto. Y vean, en bajas temperaturas, porque si estamos hablando de elevadas temperaturas, probablemente la condición crítica viene siendo de creep y no de fatiga. Confiabilidad y seguridad bajo cargas dinámicas. Cargas dinámicas se refiere a fatiga. Integridad estructural. Esto significa sin porosidad ni defectos internos típicos de fundición, que es el siguiente tema, la fundición. Vamos a ver estos defectos que podemos encontrar. Algunos ejemplos: piezas sometidas a altas cargas cíclicas, como trenes de aterrizaje, ejes de transmisión, soportes estructurales y discos de turbina. Tipo de geometrías ideales: la forja aeronáutica se adapta a piezas que deben combinar resistencia y geometría funcional compleja. En general, los componentes o lo que, lo que está en el ensamble del tren de aterrizaje, como son los struts, bogies, pistones, discos del compresor en los motores, esos discos que al final de esta presentación lo vamos a ver, engranajes de transmisión, geometrías alargadas, ejes de transmisión que encontramos en el motor y rotor en los helicópteros, bujes, anillos estructurales, soportes estructurales de fuselaje, componentes de unión, brackets también, pero aquí los brackets tienen la característica de que podemos tener espesores diferentes en sus secciones. Una limitación que encontramos con el conformado de lámina o el sheet metal, donde básicamente el espesor se mantiene constante porque viene de una lámina. Aquí no, aquí podemos tener fittings con diferentes espesores. La forja en dado cerrado es la más usada en aeronáutica porque permite piezas con formas netas, es decir, formas casi finales y un flujo de grano controlado. Materiales más utilizados: aleaciones de titanio, aluminio, aceros de alta resistencia, superaleaciones base níquel y cobalto. Vean la gran versatilidad que tenemos y por lo tanto esto explica el amplio uso que tiene la forja, llegando incluso hasta las superaleaciones. Algo que se me pasó a comentar, me voy a regresar, es de que en el proceso tiene mucho que ver aquí la temperatura. Primero, la temperatura del lingote la elevamos para facilitar la deformación, pero también el dado debe de estar a una mayor temperatura, o más bien también se le debe de aumentar la temperatura al dado, porque si el dado se mantiene a una temperatura ambiente, el choque térmico puede generar esfuerzos internos. Es decir, aquí, cuando empieza el contacto del lingote con las paredes del dado, ese gradiente de temperatura puede generar esfuerzos térmicos y resultando en algunos defectos internos. Por lo tanto, sí se aumenta la temperatura del lingote y también se aumenta la temperatura del dado, pero en general la temperatura del dado va a estar por debajo que la temperatura del lingote. Más adelante vamos a ver una variación del proceso de forja, de cómo reducir aún más ese choque térmico, porque siempre que tienes diferencia en las temperaturas, puedes generar esas tensiones térmicas. Continuamos aquí. Un ejemplo del tren de aterrizaje. Aquí se observa la geometría. Vean que la geometría no es final todavía. De hecho, se observa como estos contornos que están saliendo. Estos contornos posteriormente se van a remover en operaciones de, de maquinado.
Y básicamente viene siendo el flash que se comentaba, ese exceso de material. Se remueve precisamente en las operaciones de maquinado para llegar a las tolerancias finales. ¿Por qué en un tren de aterrizaje es un excelente ejemplo? Bueno, primero porque podemos considerar la condición de impacto. Entonces, en la condición de impacto, el tren de aterrizaje debe de absorber energía y es aquí que la forja ofrece la mejor ventaja, además de las cargas cíclicas que, que tenemos en este componente. Cargas cíclicas, es decir, por eh, miles de vuelos. Otro ejemplo del tren de aterrizaje, aquí ya en la fase de inspección, y se aprecia algunas características, vean la rugosidad. No necesariamente todo el componente debe de pasar por una operación de maquinado, es importante mencionar. Tal vez únicamente las características críticas. Aquí seguramente apenas va a pasar a la operación de maquinado, por ejemplo, los orificios para otros componentes que aquí tendríamos, pero solamente se va a maquinar aquellas características que son críticas para el ensamble o con esas tolerancias muy ajustadas que requiere el componente. De otra manera, maquinar todo no tendría sentido y sería altamente costoso. Otros ejemplos de componentes fabricados mediante forja, aquí algunos fittings, elementos de conexión. Eh, Vean que en este caso el fitting no está limitado a un espesor constante. Luego aquí tenemos una válvula. Las válvulas, primero de forja y posteriormente con operaciones de maquinado para tener las cavidades, porque una de las limitaciones de la forja es de que no puede generar cavidades, estas características internas o geometrías muy intrincadas. Ahora aquí, una válvula, por ejemplo, pues claramente es poco probable que esté sometida a cargas cíclicas o que su requerimiento principal sea alta resistencia a la fatiga. Pero en este caso, en estos componentes de válvulas o de carcasas, usamos la forja en dado cerrado, de nuevo, porque la forma final casi ya va a estar, eh, eh, casi el resultado va a ser esa forma final, lo que resulta en reducción de costos. Aquí el componente estructural, un bracket, primero de forja y posteriormente las operaciones de maquinado. Entonces, ya son en las operaciones de maquinado que le podemos generar estos orificios, estas cavidades. Recordemos, la limitación de la forja van a ser las cavidades. Este otro ejemplo, primero la forja y al final las operaciones de maquinado. Quiero que vean cómo se aprecia como esa rugosidad superficial de la forja. Es como áspera, mientras que acá, al pasar las herramientas del maquinado, te mejora o la intención es llegar a ese acabado superficial que se requiere. Otro ejemplo, larguero de lana, intermedio de ala manufacturado, primero mediante forja y al final operaciones de maquinado. Aquí debo de clarificar, eh, los spars del ala, los spars principales, es una combinación de procesos de manufactura. Y cuando aquí me refiero al spar intermedio, es ese componente estructural que tiene la intención de unir parte del ala directamente al fuselaje hasta la parte central. Entonces, esos componentes que es de menor tamaño o de menor longitud comparado con los largueros principales son los que podemos fabricar por medio de forja. Y al final ya las operaciones de maquinado. Vamos a ver este caso de estudio. Solo permítanme aquí un minuto.
Muy bien. Este caso de estudio es de Alcoa. Alcoa es una empresa reconocida en los Estados Unidos y también internacionalmente por su expertise, por su especialidad como proveedor en aleaciones de aluminio y también de titanio, pero además por la manufactura especializada. Entre, entre esos procesos se encuentra la forja. Y lo cual vale la pena detenerse porque en el caso de la industria de la manufactura aeronáutica, no basta con que una empresa tenga el personal o tenga la maquinaria, sino que requiere años o décadas en el mercado para conocer las necesidades y sobre todo los procesos. Es así que puedan fabricar los componentes que que se necesitan y cumplir con todas las certificaciones. Entonces, Alcoa ya tiene bastante experiencia y en este caso podemos ver un comunicado del 2015 que emitió la empresa, donde básicamente dice o anunció que a partir de ese momento iba a ser el proveedor de aleaciones de titanio para el programa de Lockheed Martin, el F-35. F-35 también se conoce como el programa Joint Strike Fighter, en el cual la empresa se convierte en el proveedor principal de las estructuras del avión fabricadas de titanio en sus tres variantes del F-35 por los siguientes 9 años. Desconozco si este contrato ya se renovó, pero bueno, aquí vamos a enfocarnos en la tecnología, en la manufactura. ¿Qué más podemos ver en este comunicado? Bueno, podemos ver, para tener una idea también del tiempo de fabricación de un avión, observen la proyección de Lockheed Martin en el 2014, 3 aviones por mes, pero ya en la máxima producción, el máximo ritmo de producción para el 2020, 13 aviones por mes. Entonces no es un proceso masivo de producción como sería en la industria automotriz o en alguna otra industria. Es algo característico de la aeronáutica. Aquí tenemos los diferentes negocios de esta empresa en cuanto a forjas, los componentes estructurales y sobre todo eh, con las aleaciones de titanio. Su especialidad es en bulkheads, estas estructuras de aviones militares que ahorita vamos a ver dónde se localizan. De nuevo, aquí quiero hacer énfasis en el conocimiento o en el expertise acumulado de décadas de una empresa para poder llevar a cabo estos procesos de manufactura tan exigentes. En 2005, Alcoa empezó con la producción de estos bulkheads. Los bulkheads son estos elementos resaltados de color. Su función principal son dos. Primero, de unión de las alas con el fuselaje, tratando de ser como un elemento integral que los une. Recordemos que en el caso de aviones militares puede alcanzar fuerzas arriba de 5 Gs en combate. Entonces, primero es un elemento estructural, pero también el objetivo de este elemento, pues es redistribuir los esfuerzos. Por ejemplo, ante esas condiciones de 7G, 8G, vamos a tener esfuerzos localizados en esta parte de la estructura y el objetivo de esta geometría es redistribuir esos esfuerzos hasta la parte central, la parte superior. Como tenemos una geometría en arco, pues la intención es hacerlo lo más eficiente posible esa distribución de esfuerzos. Además, manteniendo una aerodinámica apropiada. Pero inicialmente estos fueron fabricados con mayormente en aleaciones de aluminio y de color azul son estas aleaciones de aluminio. Entonces, la empresa ganó el contrato para
comenzar a reemplazar este elemento que es el crítico de unión, el que está a mayores esfuerzos, reemplazarlo por un componente integral de aleación de titanio. La complejidad es básicamente de dos tipos. Primero, de que debe de ser un componente integral, porque como ahorita vamos a ver, estos componentes en su forma inicial tradicional se, se fabricaron de múltiples componentes individuales. Entonces, el primer reto fue fabricarlo de un único componente y el segundo con aleaciones de titanio. Aquí podemos ver a lo que me refiero. Un único componente por un proceso de forja. Las dimensiones, esto es lo que comentó en ese entonces el CEO de Alcoa, que después se dividió y una parte de este negocio fue Arconic, pero es lo mismo. Entonces, tradicionalmente, ¿cómo se fabricaba este componente? Bueno, requería operaciones de maquinado de piezas de aleaciones de aluminio o de titanio, múltiples piezas individuales. Después todas esas piezas se tenían que unir y al final todavía agregar otros componentes de forja. Pero, ¿qué es lo que propuso la empresa? La empresa propuso, ¿sabes qué? Vamos a dejar un componente integral, lo que se conoce como forja de forma neta, casi neta, terminada, y con otras tecnologías desarrolladas y patentadas por la empresa. Entonces, claramente hay expertise propio de la empresa que otras empresas desconocen y eso le da una ventaja competitiva a esta empresa en específico. Entonces la empresa dijo, yo puedo fabricar esa estructura, un componente integral, en una sola pieza y mediante el proceso de forja. Que a partir de aquí es algo que vamos a estar viendo de manera constante. Idealmente en la manufactura de, de aviones, de aeronaves, queremos tener los componentes en una única pieza. Ha sido la tendencia. Porque, bueno, reduces los componentes individuales. Vamos a pensar tradicionalmente este componente fabricado por 50, 60 piezas individuales y al final el ensamble. Hay varios problemas con tener un ensamble con muchos componentes. Primero, es de que aumentas la probabilidad de falla, porque si uno de esos componentes falla, pues vas a penalizar toda la estructura, todo el componente. Entonces necesitas invertir más en cuanto a inspección, a calidad, etcétera. El segundo desafío con tener un ensamble con muchos componentes individuales son las tolerancias. Si tenemos 60, 70 componentes individuales, cada componente individual puede venir fabricado en dentro de su rango de tolerancias, que sí está permitido por diseño, pero esas variaciones son difíciles también de cuantificar, son muy complejas, consumen recursos, consumen tiempo en el diseño y es muy común que todos esos componentes no encajen en el ensamble final, precisamente por esa variación de tolerancias. Y todo esto aumenta los tiempos de producción y los costos. Por lo tanto, resulta eh, de mayor ventaja tener componentes integrales de una sola pieza. Y es lo que hizo con este componente de la empresa. De manera general, así es el proceso. Comenzamos con el lingote. Luego el lingote se le da una forma lista para comenzar la forja, se aumenta la temperatura, tenemos la preforma, vean cómo ya está o se observa la geometría ovalada. Luego aquí va a pasar por varios mecanismos ya de forja en el dado, puede ser uno, dos o tres. Claro, se trata de reducir estas operaciones para también reducir los tiempos hasta que tienes esta geometría que está lista para operaciones de maquinado. De nuevo, vas a necesitar todavía esas operaciones de maquinado. Me voy a regresar, de hecho, para estas cavidades,
o las dimensiones finales de unión con el ala, con las otras estructuras del ala y del fuselaje. Al final, el tratamiento térmico, vean que es beta, hace referencia pues a la composición de la aleación de titanio. Ya sabemos que hay ciertas aleaciones de titanio que no las podemos someter a tratamiento térmico, que no tienen la matriz para lograr el precipitado, básicamente. Pero en este caso, la aleación de aluminio se ha seleccionado de tal manera que se le pueda proporcionar un tratamiento térmico, aquí con el objetivo de aumentar todavía más la resistencia. Nos dice que tenemos flujo en cuanto a los granos, está totalmente integrado para reducir los tiempos de manufactura. Algo importante, como hemos visto, es cuándo no se debería de considerar un proceso de manufactura. En este caso, cuándo no se debería de considerar el proceso de forja. Primero, cuando se requieren geometrías muy complejas o delgadas. Esta es la principal limitación. Espesores delgados. La forja es excelente para formas simples o con secciones robustas, como ejes, discos o anillos, pero no puede producir fácilmente componentes con paredes delgadas. Además, cavidades internas tampoco. Por esta razón, en los orificios necesitamos operaciones de maquinado o el ejemplo que vimos de la válvula. Esas cavidades internas es necesario por maquinado. Geometrías intrincadas también. Algunos ejemplos, carcasas de turbinas con múltiples conductos internos, cavidades internas, es la limitante, estructuras de fuselaje, secciones huecas, de nuevo, o reforzadas. Para esas cavidades internas y para espesores muy delgados, se prefiere la fundición de precisión, que es el siguiente, lo que vamos a ver más adelante. En la fundición allí sí puedes tener cavidades, puedes tener geometrías intrincadas y de mayor complejidad que la de forja. Pero recordemos que mediante la fundición, pues estaría sacrificando resistencia a la fatiga. Otra limitación cuando se busca alta precisión dimensional sin mecanizado posterior. Las piezas forjadas requieren ese mecanizado posterior para alcanzar tolerancias y acabados finos. Y cuando el volumen de producción es bajo, la forja requiere matrices, troqueles, costosas y de larga fabricación. Si el volumen de pieza es pequeño, el costo de herramientales no se justifica. Continuando con la forja, con esta variación que es lo que se conoce la forja isotérmica. Previamente les comentaba que en la forja de dado cerrado, que es convencional, tenemos o elevamos la temperatura del lingote, vamos a suponer 1700 Fahrenheit, y el dado también se eleva su temperatura para reducir ese gradiente térmico. Aquí se ilustra a 900 grados Fahrenheit. Entonces vas a tener ya el componente. Pero por estas distorsiones térmicas que aún vas a tener, eso significa que debes de dejar material extra para removerlo en operaciones de maquinado. Una solución es la forja isotérmica. La forja isotérmica se realiza a una temperatura constante, lo que resulta en microestructuras más uniformes y menor variación de propiedades. Recordemos que la variación de las propiedades es cuando tenemos el contacto del metal, del lingote, con la superficie del dado. Entonces, con esta forja isotérmica, que es la que aquí se muestra, requiere primero menos presión en el dado y ayuda a asegurar que los dados se llenen correctamente durante la forja. En la forja isotérmica, básicamente, tanto el lingote como el dado tienen la misma temperatura y esa temperatura se debe de mantener constante. Cuando el lingote entra en las cavidades del dado, no va a sufrir ningún shock térmico, está a la misma temperatura. Eso tiene sentido que se llene correctamente
requieres menos presión y evitas esa distorsión en las propiedades del material. Aquí en la forma convencional podemos ver el peso o la masa por la forja de 340 libras, pero ahora con la forja isotérmica, como puedes lograr un mejor control, directamente llegas a 60 libras. Y claro, en el maquinado, ya al final lo que necesita el componente. Claramente aquí reduces el desperdicio de material y mejoras la calidad del componente en cuanto a las propiedades mecánicas. Ahora, aquí se requieren materiales de dado de alta temperatura para empezar. Y esos son costosos. ¿Qué estaríamos hablando aquí? Aleaciones de molibdeno y atmósferas de vacío o inertes para prevenir la oxidación excesiva del dado. Esto solamente se justifica en componentes críticos. ¿Cuál sería ese componente crítico? Bueno, el ejemplo que acabamos de ver del bulkhead en el avión militar. Es un componente crítico, nos importa la forma casi neta, final, con tolerancias muy ajustadas y evitar variaciones en las propiedades del componente tanto como sea posible. Además de que estamos hablando de titanio, ya sabemos eh, las, las consideraciones con el titanio. Finalmente tenemos la forja rotativa o de anillos, otra variación. Este es un proceso que produce anillos sin costura. ¿Qué significa sin costura? De que no vamos a tener como tal un elemento de soldadura. Esto se genera mediante el calentamiento de un metal hueco en forma de dona y su formado entre un rodillo motriz y un rodillo de mandril. Este proceso aplica presión para reducir el espesor de la sección transversal mientras aumenta el diámetro, produciendo anillos con mayor resistencia, durabilidad y una microestructura de grano refinado en comparación con otros métodos. Muy usado en motores. Claramente los motores tenemos componentes rotativos, componentes cilíndricos. Ejemplos, el booster de titanio. ¿Qué es el booster? Es el tambor del compresor de baja o disco de la turbina de baja, caja de combustión con Inconel. Podemos ver la secuencia de este proceso. Comenzamos con el lingote. Este lingote se prensa para darle esa geometría inicial cilíndrica y luego se perfora. Al perforarlo vamos a tener la dona. Vean que inicialmente se aumenta la temperatura porque aquí en esencia estamos usando una forja de dado abierto. Son dados paralelos. Se aumenta la temperatura, pero ahora cuando pasas por el proceso de perforación, pues aquí ya se reduce la temperatura ligeramente, haces la dona, vuelves a aumentar la temperatura y ahora sí inicia el proceso de forja rotativa por estos anillos. Inicial y luego intermedio. En el intermedio generalmente se cambia de herramental. Comienzas a darle esa geometría característica y al final esas, esa, el anillo que vas a requerir para el componente. Tenemos el control de calidad de las dimensiones y si es necesario expandir para aumentar ese diámetro interno. Vamos a ver este video, este video de la forja rotativa para un tambor que viene siendo aquí el booster del compresor de baja. Aquí ya se le hizo la perforación, ya tenemos la dona y ahora sí comienza eh, la forja por esos rodillos, se le da la geometría
las características finales. Aún así, va a ser necesario, recuerden, las operaciones de maquinado, porque en estos tambores, ¿cuál es el objetivo básico de estos tambores? Bueno, sujetar los álabes. Vean que allí no tenemos las características para sujetar los álabes. Esas características se van a fabricar aquí, una vez que sale del proceso de forja, en operaciones de maquinado. Vean, estas son las características. ¿Sí? Y ahora sí, aquí se pueden unir los álabes al tambor. Te vendría haciendo el booster. Algo importante es de que generalmente necesitamos unir el tambor con otros tambores para tener lo que se conoce como un tambor integral. Y eso se puede realizar por medio de pernos. Vamos a suponer que aquí arriba se ensambra con otro componente similar a otro tambor. Bueno, podemos ver los orificios para el ensamble con pernos. Pero en otros casos, los pernos no son suficientes. Recordemos que esto va a estar girando a altas revoluciones, 10,000, 15,000 revoluciones por minuto. Entonces, ¿qué es lo que tenemos? Sí, en algunos casos con los pernos es suficiente, pero si la longitud es considerable en un motor turbofan con múltiples etapas, ya vamos a necesitar implementar un proceso de unión, que es lo que se conoce soldadura por fricción. Forja rotativa de anillos más soldadura por fricción es lo que va a dar como resultado un tambor integral. Y aquí es donde están las uniones. Más adelante en el curso vamos a ver lo que es la soldadura por fricción, pero básicamente eh, tenemos estos dos tambores. Aquí tenemos un tambor individual y acá otro tambor, ambos fabricados por ese proceso que vimos de forja rotativa de anillos. Ahora, para unirlos, estos dos anillos van a comenzar a girar y los vamos a acercar, de manera que cuando hacen contacto por altas revoluciones que están girando, aumenta la temperatura y comienza ese proceso de soldadura por fricción. Tiene algunas características, pero en general o algunas diferencias con la forma tradicional de la soldadura, pero es altamente eficiente en cuanto a la unión. Y creo que es evidente, los motores están girando, son múltiples tambores unidos, lo que resulta en un tambor integral. Muy bien, entonces esto sería todo de esta sesión. Si tienen dudas, en los comentarios pueden dejar sus dudas o directamente en el grupo que usamos para esta materia.